Muy bien, pues buenas tardes, noches. Vamos a iniciar con la asesoría del día de hoy. Son, vamos a hablar de algunos temas que ya hemos estado hablando en el transcurso de nuestra materia. Así es de que, bueno, pues nada más es profundizar o entrar un poquito más en detalle de cada uno de ellos. De manera general ya los hemos estado tocando, ya hemos estado hablando de ellos en el resto de la materia. Entonces, bueno, pues ya prácticamente estamos cerrando nuestra, nuestro curso, así es de que, bueno, pues es importante reforzar estos temas que vienen para poder concluir y cumplir con los objetivos del curso. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar y vamos a iniciar con el término inflación, que como bien les mencionaba, ya son términos que hemos estado utilizando en el curso, así es de que, bueno, pues, ¿qué es la inflación? La inflación, como ya lo vimos, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en el transcurso del tiempo. Y es importante identificar cómo se mide y cómo se mide la inflación, sobre todo porque luego podemos confundirnos y pensar que cualquier aumento de precios ya se le considera inflación y esto no es así. La medición o el indicador de inflación, eh, como medida macroeconómica, tiene algunas implicaciones para que pueda ser medible y pueda ser comparable y que realmente funja como una medida macroeconómica. Debe de cumplir con ciertos requisitos de medición. Por lo tanto, no podemos decir que el aumento de precio, por ejemplo, de un producto como, no sé, un refresco, aumentó el refresco de 600, un peso. Eso ya es inflación. No funciona así. El término o la medición de la inflación no se refiere al aumento de un solo producto, sino que, como bien lo dice aquí la definición, es el aumento generalizado de productos. O sea, ¿y cómo se logra medir este efecto de inflación? Bueno, pues tiene ciertas características como se los mencionaba. Antes de entrar al detalle de cómo se mide la inflación, vamos a ver por qué es importante. ¿Por qué es importante tener el control o la medición de la inflación? Y bueno, pues es que la inflación es, es peligrosa. Una inflación medida puede resultar o puede tener consecuencias eh, desastrosas para una economía. Parte de eso, que bueno, es lo que quiero que ustedes vean para la actividad de esta semana, la actividad que tenemos que entregar esta semana, es eso, son las consecuencias prácticas que tiene una economía descontrolada con una inflación altísima, una inflación fuera de control, cuáles son los riesgos y los peligros que esto conlleva. Y bueno, pues, por ejemplo, aquí manejamos los peligros de la inflación. Y bueno, pues uno de ellos es que la cantidad de cosas que se pueden comprar con el mismo dinero es cada vez menor. Si yo tengo como ingreso 100 pesos al mes o al día, el término del tiempo no es importante, pero vamos a poner que yo tengo de ingreso 100 pesos y con esos 100 pesos yo alcanzo a comprar, no sé, vamos a pensar que voy a comprar 5 kilos de tortilla, suponiendo que cuestan a 20 pesos. Con esos 100 pesos yo compro 5 kilos de tortilla para alimentar a mi familia. ¿Qué pasa cuando la tortilla aumenta a 25 pesos? Pues si yo sigo ganando 100 pesos, pues entonces ahora ya no podré comprar 5 kilos, sino ahora solamente 4 kilos de tortilla y entonces a lo mejor tenemos que eh, pues comer menos o buscar otras opciones más baratas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es un riesgo, el riesgo de la inflación, porque es importante medirla.
Pues justamente por eso, porque si no, el poder adquisitivo, que se conoce con este término, el poder adquisitivo del dinero es cada vez menor. O sea, mis 100 pesos cada vez alcanzan para menos, alcanzaban para 5 kilos de tortilla, después llenamos para 4, después para 3, para 2, hasta llegar a niveles de hambre. Entonces, por eso es importante tener control sobre la inflación, que los precios no aumenten de manera desmedida. Otro de los peligros de la inflación es que pues, las personas de escasos recursos tienen menos posibilidades de ahorrar dinero y pues de recibir una renta, un interés a cambio de sus ahorros. Eso es ese es otro riesgo, pues al reducir nuestro poder adquisitivo o al destinar todo el ingreso que yo tengo disponible para adquirir los bienes de necesidades básicas, pues entonces ya no hay dinero disponible para ahorrar. La inflación también es peligrosa porque, bueno, pues se vuelve complicado invertir en un negocio porque no se sabe cuánto hay que gastar para que funcione y cuánto habrá que cobrar por los productos. Los temas de inflación son delicados también al momento de invertir. ¿Por qué? Si tenemos una inflación desmedida, pues yo puedo hacer un presupuesto el día de hoy con base en los precios de una inversión para el día de hoy. ¿Cuánto me va a costar esta maquinaria? ¿Cuánto tengo que comprar de materia prima hoy? Y con base a mi presupuesto de hoy, si la inflación es desmedida y es descontrolada, pues a lo mejor de aquí a 6 meses que yo quiera echar a andar mi plan, mi proyecto que yo desarrollé, pues ya el millón de pesos que yo tenía destinado para invertir ya no me va a ajustar para mi inversión. Voy a requerir, con el millón de pesos que yo tenía, me voy a quedar corto y no voy a poder implementar la inversión, o voy a tener que gastar, o voy a tener que endeudarme, etcétera. Entonces, bueno, la inflación tiene ciertos riesgos que es importante tener en mente y por eso el motivo del estudio y del análisis de todos los factores que conllevan a una inflación, y por eso recordarán ustedes que uno de los principales objetivos del Banco de México es mantener la inflación bajo control. Y si ustedes recordarán también, lo hemos platicado, que el objetivo del Banco de México es mantener la inflación alrededor del 3% anual. Entonces, bueno, ¿cómo se mide la inflación? Bueno, la tasa de inflación, ¿cómo se mide? Pues se compara el nivel de precios. Es decir, bueno, aquí tenemos una fórmula muy básica de cómo se calcula la inflación y pues bueno, esto es la tasa de inflación al año X, al año T, viene aquí. Bueno, es igual al nivel de precios del año T menos el nivel de precios del año T menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo quiero saber cuál es la tasa de inflación del año de octubre, estamos en octubre de 2021, vamos a hablar de términos mensuales de octubre del 2021. Yo quiero saber cuál es la inflación de este año. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar el nivel de precios del año octubre del 2021 menos el nivel de precios del año de octubre del 2020. ¿Sí? Esto lo voy a dividir entre el nivel de precios que tiene mi año base, que en este caso es octubre del 2020. Es una fórmula muy básica. ¿Cuánto cuesta hoy? ¿Cuánto costaba el año pasado? Y la resta, el resultado de mi resta, la voy a dividir entre mi año base, que es el 2020, lo multiplico por 100, eso me da la tasa de inflación. Entonces, bueno, así se calcula la inflación. Ahora, aquí hablamos de niveles de precios, yo se los comentaba. Cuando hablamos de inflación no nos referimos a un producto, entonces no podemos decir cuánto costaba el refresco que yo les mencionaba. ¿Cuánto costaba el refresco? ¿Cuánto cuesta el refresco hoy? 15 pesos cuesta una coca de 600. Cuesta 15 pesos. ¿Cuánto costaba el año pasado? O sea, el año pasado costaba 13 pesos. Entonces, 15 menos 13, me queda, mi resultado es 2 pesos. Esos 2 pesos entre mi año base, que es el año pasado, que costaba 13 pesos, entonces mis 2 pesos entre 13 pesos,
me da una tasa de inflación del 15%. Ojo, ya lo acabo de decir, la inflación no se mide de un producto, sino que de un nivel de precios. Y ya veíamos también en sesiones anteriores que el nivel de precios con el cual se utiliza en el Banco de México para medir la tasa de inflación de un año a otro es el índice de precios al consumidor. Entonces, bueno, cuando hablamos de inflación, nos referimos a este índice de precios al consumidor, no de un producto. Si comparamos un producto contra otro, no nos va a coincidir el indicador de inflación. Ahora, bien, ¿cómo se calcula la inflación en México? ¿Cómo se mide? ¿Cuáles son los productos y cuál es el proceso con el cual se mide la inflación? Bueno, es un proceso un poquito engorroso que ya está dado y se hace a través de estudios del INEGI, que es quien se encarga de medir este índice de inflación versus mes anterior, año anterior, etcétera, etcétera. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos la información, ¿cómo se calcula la inflación en México? Para construir el índice nacional de precios al consumidor, que es nuestro índice de precios con el cual se calcula la inflación, pues bueno, dice que el INEGI hace un levantamiento de una encuesta de ingresos y de gastos de las familias mexicanas. Esto para saber qué es lo que se consume en México. Entonces, no se consultan todos los precios de todos los productos del mercado mexicano, sino que se consulta se determina una canasta básica de productos, es decir, qué es lo que el mexicano promedio consume, que leche, jitomate, tortillas, pan, refrescos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero adicional a esto, no nada más son productos de canasta básica, sino de necesidades. Por ejemplo, transporte, vivienda, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y se determina, como les mencionaba, una canasta de productos, es una canasta de productos a los cuales se va a medir. Una vez que se tienen identificados los productos, se envían encuestadores que recopilen los precios de los bienes y servicios en diferentes puntos del país. Se hace en las ciudades más importantes de todos los estados del país. Esta información se compara cada vez y es así como se determina cómo van variando los precios. Es decir, vamos a poner, son más de 900 productos o conceptos los que se miden. La compra de esos 900 productos durante octubre del 2021 me costó 20 pesos. Esa misma canasta de productos en el mes pasado, en septiembre del 2021, ¿cuánto me costó? 19 pesos. Se hace la comparativa y entonces así es como se va calculando la inflación. Bueno, hasta aquí vamos con este punto número 2, donde se revisan los precios de esa canasta en diferentes partes del país. Para medir la inflación, bueno, aquí tenemos el punto número 3, dice que se utilizan 283 tipos de productos que representan el consumo familiar de 46 ciudades distribuidas en 7 regiones del país. O sea, esa consulta de precios se hace en 47 ciudades de México, del país. Cada estado está representado por lo menos por una ciudad. O sea, en todos los estados del país se hace esa consulta de precios. En total se cotizan mensualmente alrededor de 235,000 precios de productos. Esa información se procesa tomando en cuenta qué tanto gastan de ello los mexicanos. Entonces, bueno, pues así es como se determina de acuerdo a las necesidades de los consumidores. Ahora, no todos, por ejemplo, no todos
los productos tienen el mismo peso al momento de rankear o al momento de terminar la inflación. Por ejemplo, bueno, se determinan cuáles son los productos en los que más gasta el mexicano y es a los que se les da mayor importancia. Por ejemplo, la vivienda, ya sea que pagues una casa o que pagues la renta de una casa, la vivienda es un gasto importante en todas las familias mexicanas. ¿Por qué? Pues determinamos aproximadamente el 25-30% de nuestro ingreso a pagar la vivienda, o sea, a pagar la renta o a pagar al Infonavit o al banco la deuda que tú tengas de tu casa. Entonces, que al momento de que se hace, se calcula la inflación, si la vivienda tiene un 30% de peso en el ingreso en el gasto, perdón, en el gasto de las familias mexicanas, tiene una ponderación mayor ese gasto al momento de terminar la inflación que aquellos productos que a lo mejor se consumen en una menor escala. A lo mejor, no sé, un café, el café no te consume el 30% de tus ingresos, te consume tal vez, no sé, el 3% de tus ingresos. Entonces tiene un peso menor de acuerdo a cómo se gaste el ingreso en las familias mexicanas y así se determina la inflación. Bien, esto en cuanto al tema de la inflación. Ahora, el desempleo. Recordaremos que desde un inicio, cuando hablábamos de la introducción a este curso, hablábamos de los agregados económicos en los cuales se interesa la macroeconomía. Uno de ellos era la inflación, otro de ellos es el desempleo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en nuestro sistema económico capitalista, que también ya lo hemos platicado, en nuestro sistema económico, la manera de supervivencia de toda persona es a través del empleo, ya sea el empleo subordinado, o sea, el empleo contratado, o puede ser el autoempleo, también el autoempleo, o sea, tú eres tu propio patrón, tú generas, no sé, tienes un puesto de lo que sea y eso es un empleo, o eres inversionista y manejas tus inversiones, ese es un empleo. Entonces, bueno, pues el trabajo es la forma de cómo funciona la economía en nuestro sistema capitalista. Entonces, bueno, pues el desempleo juega un papel importante en los temas macroeconómicos, ya que, bueno, pues es una de las fuentes de generación de riqueza y de cómo se circula el dinero y va generando un mayor crecimiento económico en los países a través del trabajo, de los sueldos, de los salarios. Bien, ¿qué es el desempleo entonces? Pues bueno, el desempleo es una situación que le ocurre a una persona cuando no consigue trabajo. Aunque tenga las habilidades, las capacidades, la preparación para ejercerlo, no tiene un trabajo, no encuentra una posición de empleo en la cual ocuparse, lo que refleja que una economía no puede absorber la fuerza laboral existente. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el desempleo es simple y sencillamente cuando no existe, eh, no hay forma de utilizar la fuerza laboral en un tema o en una actividad productiva. Eso es el desempleo, cuando alguien no tiene trabajo. Bueno, cuando hablamos o por qué la importancia del desempleo, ya lo mencionábamos, bueno, pues es un factor importante para generar riqueza en un país. Recordarán cuando hablábamos de producción y de la demanda agregada de productos, a través de qué se genera la demanda agregada, pues de un ingreso. Si se requieren productos es porque hay ingreso para pagarlos. Entonces, esa demanda de productos hace que las empresas tengan que producir más, una mayor cantidad
por lo cual necesitan contratar mayor personal y por lo tanto ese personal va a tener un ingreso a través de sueldos y salarios y lo va a destinar a consumir, y entonces si se consume se necesita producir y se produce, se necesitan empleados y se necesitan empleos, se va a pagar sueldos y bueno, ese es el círculo económico. Por ello, la importancia del desempleo y de mantener también niveles controlados los niveles de desempleo en una economía, en un país. Hasta cierto punto, existe un nivel aceptable de desempleo en una economía donde pues siempre va a haber personas desocupadas, y desocupadas no necesariamente porque no haya trabajo, sino que porque simplemente tal vez están cambiando de trabajo, de un trabajo a otro, y en algún momento quedan desempleados para volverse a contratar. Ahora, no necesariamente también el tema de desempleo quiere decir que, que tiene que haber cero desempleo, porque les repito, o sea, hay personas que simple y sencillamente renuncian a un trabajo. ¿Por qué? Porque quieren conseguir una mejor posición, un mejor empleo, una mejor posición laboral, con mejores beneficios, con mejores ingresos, y bueno, pues deciden no trabajar durante un tiempo. Ahorita en la actualidad, fíjense que hay un tema muy importante que me ha llamado mucho la atención últimamente. Es un fenómeno social económico que se ha estado viviendo, que se llama, o le han llamado los economistas, la gran renuncia. ¿Y a qué se refiere a qué se refiere el término de la gran renuncia? Pues un fenómeno que se está suscitando después de la pandemia, post pandemia, en donde eh, muchas personas, una gran cantidad de personas, millones de personas han decidido renunciar a sus trabajos porque se dieron cuenta que había otras cosas más importantes y más valiosas que un trabajo, donde muchísimas personas se dieron cuenta que entonces, en la pandemia se dieron cuenta que estar en sus casas, que descansar, era una mejor forma de vivir la vida que estar ancladas en un trabajo. Y entonces están renunciando. Ahora que regresa la normalidad a los trabajos, a las empresas, donde ya las personas están regresando a sus puestos de trabajo, hay muchísimas personas que dicen, no, yo no quiero regresar. No quiero regresar a la rutina de siempre, no quiero regresar a encerrarme en un cubículo, en una oficina, a estar encerrado ahí. No lo quiero hacer. Quiero vivir mi vida de manera diferente y quiero buscar un trabajo que me permita vivir más cómodamente. Y entonces se pusieron de moda, bueno, pues el home office, las jornadas de trabajo parciales, donde vas un día a la oficina y 2, 3 días, 4 días no vas a la oficina y trabajas desde casa, en donde puedes realizar tus actividades desde donde estés a través de una computadora, etcétera. Y entonces ahora que las empresas quieren que la gente regrese a trabajar, la gente no está regresando. Prefieren renunciar a ese trabajo que tenían, esclavizados tal vez en una oficina, y prefieren buscar o esperar una mejor oportunidad de trabajo que les permita combinar lo que ya probaron, el tiempo en casa o el tiempo libre, el home office, la flexibilidad laboral. Prefieren esperar a encontrar una oportunidad así que volver a encerrarse en una oficina o en un edificio. Entonces, este fenómeno de la gran renuncia se ha estado presentando y ya ha estado prendiendo focos de alarma en muchas empresas, y en muchos países, sobre todo en países desarrollados, países de primer mundo. A lo mejor en países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro, pues no está tan fácil decir renuncio. Otro de los fenómenos aunado a este tema que les digo es desempleo, se considera desempleo, pero no necesariamente es improductivo. Mucha gente prefirió entonces invertir sus ahorros que tenían para desarrollar o para crear un trabajo, algún autoempleo en donde ellos puedan trabajar y controlar su tiempo. Otros tantos decidieron jubilarse o retirarse antes de tiempo.
repito, países desarrollados donde a lo mejor la jubilación o el retiro laboral es, no sé, a los 60, 60, 70 años, no sé, entre 50, 60 años, pero a lo mejor personas de 40 años que ya tenían acumulado un recurso, como en México, bueno, ya ustedes sabrán que tenemos nuestro Afore, que en México, bueno, pues el sistema de Afore nos va a dar para pensiones muy raquíticas y muy austeras, pero en otros países no, en otros países existen fondos de ahorro que les permiten a los trabajadores ahorrar para su retiro y retirarse con cierta comodidad a los 60 años, retirarse del mundo laboral. Con la pandemia, muchas de esas personas de 50 años, de 40 años, decidieron retirarse de trabajar, ya no regresar a sus trabajos y jubilarse o retirarse del mundo laboral con el ahorro que ya tenían guardado durante sus 20, 30 años de vida laboral anterior y decir, yo con eso me retiro, me retiro del mundo laboral y ya no quiero saber más de trabajo. Entonces, a eso se refiere el concepto que les menciono de la gran renuncia, que se está buscando. Si tienen oportunidad, dense por ahí, métanse a internet, consulten, busquen sobre la gran renuncia, y van a ver que es un concepto bastante interesante un fenómeno de lo que ha estado sucediendo en el mundo post pandemia. Entonces, no todo, de repente no todo lo que tenga que ver con la pandemia es malo, hay muchos aprendizajes de esto. Ok, esto es referente a lo que es desempleo. Bien, ahora, reforzando algunos conceptos cuando hablamos de empleo y de desempleo, surgen algunos conceptos que hay que retomar. El primero de ellos es la fuerza laboral. Y cuando hablamos de fuerza laboral, nos referimos a las personas que tienen empleo, pero también las que no tienen empleo. ¿Quién es la fuerza laboral? Todas aquellas personas que están en una edad laboral y que tienen las capacidades para emplearse. O sea, hablamos en México, por ejemplo, tu edad laboral es a partir de los 18 años, entras a tu edad laboral y te integras a la fuerza laboral del país. Hasta los 65 años, donde, bueno, ya es una edad de retiro, toda la gente que está en ese rango de edad está considerado dentro de la fuerza laboral. O sea, es toda la gente que puede tener un empleo. ¿Cuál es la tasa de desempleo? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tasa de desempleo? Pues es la razón entre el número de desempleados y el número total de individuos de la fuerza laboral. Es decir, si la fuerza laboral la componen 10 individuos, 10 personas, de esas 10 personas, 9 están laborando y una está desempleada, pues cuando hablamos de desempleo, hablamos de esa persona que está desempleada, que representaría el 10%. Entonces hablaríamos de una tasa de desempleo del 10%. Ahora, fuerza laboral entrante. ¿Cuál es la fuerza laboral entrante? Pues son las personas que cumplen o que alcanzan su mayoría de edad o que terminan sus estudios y se integran al mercado laboral. O sea, que se integran a la fuerza laboral buscando colocarse en un empleo, en una posición de empleo. El pleno empleo, cuando hablamos de pleno empleo, hablamos de cuando no hay desempleo cíclico, es decir, cuando todo el desempleo es por fricción y estructural. ¿Y a qué nos referimos con el empleo de fricción o estructural? Bueno, pues el desempleo por fricción surge por movimientos normales del medio de trabajo. O sea, gente que se gradúa y entonces antes no estaba en la fuerza laboral, antes no estaba buscando un trabajo, pero ahora que ya está graduado, ya se integra al mundo laboral. Y pues bueno, por eso les decía, pleno empleo es cuando todas las personas que entran a este grupo adquieren un puesto de trabajo. Algunos entran a la fuerza y otros salen de la fuerza laboral, como los que se jubilan. Las personas que se jubilan salen de la fuerza laboral. El desempleo estructural surge cuando hay una disminución de la cantidad de empleos disponibles en una región, es decir, cuando hay
recortes de personal, cierre de empresas, cierre de fuentes de trabajo, y entonces se genera un desempleo estructural. Este puede ser debido a cambios tecnológicos, o sea, a una fábrica que antes contrataba 50 personas, pero 50 personas contratadas, pero compran o desarrollan un cambio, una nueva tecnología a través de, no sé, un desarrollo tecnológico que hace el trabajo de 20 personas, una máquina hace el trabajo de 20 personas y entonces tienen que despedir a esas 20 personas porque ya no son necesarias. A eso nos referimos cuando hay un desempleo estructural. El desempleo cíclico se origina por una baja del ritmo de la expansión económica, que aquí volvemos a hablar de los ciclos económicos, cuando la economía se expande o está en crecimiento, entonces el desempleo desaparece. ¿Por qué? Porque hay muchas personas buscando trabajo, pero también hay muchas empresas queriendo captar esa gente. ¿Por qué? Porque necesitan producir más, porque se están comprando más, se están demandando más productos y entonces estamos en crecimiento. Cuando hay un receso, cuando hay una recesión económica, entonces se cierran fuentes de empleo, se despiden trabajadores, entonces el desempleo aumenta y se empieza a generar este ciclo económico o estos ciclos económicos. Bueno. ¿Cuál es el costo del desempleo? Creo que para cualquier persona que ha estado o ha pasado un momento o una etapa de su vida buscando trabajo y no encontrándolo, pues se dará cuenta que el costo es muy alto. ¿Por qué? No hay un ingreso, no tienes ingreso para las necesidades básicas. Pero bueno, cuando hablamos de macroeconomía, pues también el desempleo tiene un costo, o sea, aparte del costo individual que tiene el que yo no tenga trabajo, para mí, para mi familia, para mi tranquilidad, pues también hay costos económicos para la economía en su conjunto, para el general de la economía. Uno de ellos es pues la pérdida de producción e ingreso. Al haber desempleo, hay desempleo o hay personas que no están ocupadas, es porque pues no se está produciendo lo necesario. Y bueno, pues según la ley de Okun, nos dice que si sube 1% la tasa de desempleo, la producción de bienes y servicios disminuye en un 3%. Fíjense lo importante de mantener los indicadores de empleo y desempleo estables. Entonces, si hay un aumento de 1% en el desempleo, cae la producción de bienes y servicios en un 3%. Número 2, las consecuencias sociales, que es la pérdida del ahorro. Por lo tanto, bueno, la gente para cubrir sus necesidades básicas tienen que gastar los ahorros que ya tenían o que habían acumulado, tienen que gastar los ahorros o hay un incremento del gasto público consecuencia de las ayudas sociales. El gobierno, recordarán que una de las funciones básicas de todo gobierno es garantizar los bienes y servicios a su población, los bienes básicos. Entonces, pues la alimentación es un bien básico, la salud es un bien básico. Cuando existe desempleo y las personas no pueden pagar, no sé, por ejemplo, un seguro médico, pues el gobierno tiene la obligación de brindar servicios de salud gratuitos para esa población. ¿Qué pasa si las personas, si hay un gran nivel de desempleo y las personas no tienen un ingreso para la alimentación? El gobierno tiene la obligación de proveer de esos servicios de alimentación para su población. Entonces, el gobierno tiene que gastar y tiene que erogar un gasto importante para cubrir las necesidades básicas de la población.
que si tuvieran empleo, si tuvieran un ingreso, serían autosuficientes. O sea, la misma persona podría o puede costearse esos servicios. Otro, el número 3, pues es el aumento de la delincuencia. Si no hay ingresos en el mercado legal, entonces las personas se dirigen hacia lo ilegal, hacia los robos, por ejemplo. En las personas de bajos ingresos, pues se provoca una gran frustración, se generan delitos, maltrato familiar, violencia familiar, por lo tanto, bueno, violencia en todas sus modalidades. Entonces, bueno, esos son los costos y las consecuencias de un alto nivel de desempleo. Bien, ahora vamos a ver el tema de la deuda pública. Y cuando hablamos, o por qué hablamos de deuda pública, pues simple y sencillamente recordaremos también que para temas macroeconómicos, el gobierno o el Estado, mejor dicho, el Estado el Estado, entiéndase como Estado, todo el aparato gubernamental de un país tiene la obligación de controlar o fomentar el crecimiento económico, pues controlado hasta cierto punto, de tal manera que no genere ni inflación, pero tampoco que genere un estancamiento de la economía. Entonces, y el gobierno, o bueno, sí, recordaremos que el gobierno tiene mecanismos con los cuales influir en el crecimiento económico. Uno recordemos que era la política fiscal, donde hablamos de la recaudación fiscal a través de impuestos. Entonces, y el otro es el gasto público, o sea, cómo se gasta, cómo se utilizan los recursos del Estado para generar un desarrollo económico en la población. Entonces, cuando hablamos de deuda pública, nos referimos justamente a los compromisos que el gobierno adquiere, o sea, los préstamos o créditos que el gobierno adquiere para hacer frente a las obligaciones o a las necesidades presentes con diferiéndolos en el futuro, o sea, para pagarse en un futuro. Entonces, cuando hablamos de deuda pública, normalmente ahorita en estos momentos actuales se ha satanizado el tema de la deuda, o sea, pensamos que la deuda es mala, no necesariamente es mala, y si hablamos de deuda pública, pues tampoco hablamos de que sea algo malo. Obviamente tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Pues bueno, a través de la deuda pública, el gobierno obtiene recursos hoy para enfrentar o para hacer frente a los desafíos de hoy, pero obviamente pues con un compromiso de pagarlos en un futuro. Aquí lo importante es que no que no se deje a los futuros gobiernos o a las futuras sociedades o población de un país sin recursos, porque no se puede ser irresponsable contratando deuda hoy y comprometiendo a los habitantes del país en el futuro. Entonces, pues no funciona así. La deuda es una herramienta que utiliza el Estado para cumplir con sus funciones y financiarse. A través de ellas difiere sus gastos en un determinado tiempo, por lo cual, ¿cuáles son los recursos que utiliza el gobierno para este tipo de deuda? Pues hablamos de las letras del tesoro, o los bonos del tesoro, las obligaciones que contrae obligaciones que se contraen para pagarse en un futuro. Entonces, bueno, aquí vemos, por ejemplo, un efecto, es una gráfica de un ejemplo de las consecuencias
de un endeudamiento público. Obviamente, a mayor endeudamiento, pues existe un incremento o un decremento más bien en la producción, ya que si hoy estamos, si hoy el gobierno está adquiriendo o está ingresando a través de la política fiscal, como bien lo mencionábamos, de los impuestos, si hoy está ingresando a las arcas del gobierno 10 pesos, pero de esos 10 pesos solamente se pueden gastar 8 porque 2 se tienen que pagar de intereses, pues entonces, ¿cuánto es lo que el gobierno tiene para invertir? Pues nada más 8 pesos, aunque está recaudando 10. Entonces, eso es a lo que se refiere con el producto con deuda. Hay una disminución, no se puede producir lo mismo si tuvieras todo tu ingreso disponible. Recordarán que hablábamos del ingreso disponible y bueno, pues funciona para el gobierno igual que para las personas. Cuando hay un ingreso disponible mayor, pues obviamente puedes gastar y puedes invertir y puedes ahorrar más. Y si tienes un ingreso disponible, ¿por qué? Porque estás comprometiendo pagar el pago de intereses por una deuda contraída en el pasado, pues eso provoca que tu producción caiga o sea menor que si no tuvieras deuda. Entonces, por eso es la importancia de mantener un equilibrio entre lo que se contrata como deuda para no comprometer los ingresos del futuro y que el gobierno se dedique a pagar solamente intereses o a pagar deudas que se contrajeron en el pasado sin producir en el futuro. Entonces, bueno, por eso es lo importante mantener un equilibrio. Bien. Cuando hablamos de estabilización económica, es un punto deseable en toda economía, tener una estabilidad económica. Y bueno, esta se logra cuando los índices de empleo, inflación y PIB están estables, o sea, o no tienen variaciones fuertes. A eso es a lo que se refiere una economía estable. Ya lo mencionábamos, se busca que el PIB tenga un crecimiento, pero un crecimiento ordenado y un crecimiento con todas las demás variables estables que no generen inflación, no generen desempleo en la población. Esto se logra cuando los gobiernos aplican políticas fiscales y monetarias que llegan a para llegar a situaciones deseables en las que la inestabilidad y la incertidumbre pueden ser minimizadas. Por ello, el principal papel del Estado es garantizar la existencia del libre mercado, proteger los derechos de propiedad intelectual, incentivar la economía y financiar la ciencia básica y la tecnología. Esto es lo que se buscaría para mantener todos los indicadores de una economía en estabilidad y que el crecimiento sea continuo, constante, pero controlado. Bien, hasta aquí son los temas que traía para compartir con ustedes y ahora vamos a ver las actividades que se presentan para esta semana. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, pues tenemos para esta semana la actividad número 4. En la actividad número 4 se les pide un caso de estudio de la hiperinflación en Venezuela. Cuando hablamos de hiperinflación, estamos hablando de niveles descomunales de inflación, o sea, una inflación muy, muy elevada, en periodos cortos de tiempo, en donde, bueno, pues existen varios aumentos de precios durante un mes. A eso es a lo que se le conoce como hiperinflación y para este caso estamos utilizando el tema más común o más cercano en los últimos tiempos, pues es el caso de Venezuela. ¿Qué es lo que se busca? Que el alumno conozca los casos de inestabilidad macroeconómica y las consecuencias en la población. Por ello, el tema de estudio de Venezuela. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para esta actividad 4 se pide realizar una investigación documental, o sea, que revisen documentos, ya sea a través de internet, investigaciones periodísticas,
casos de estudio sobre la economía de Venezuela en los últimos 15 años. Se espera que se presenten en esta investigación que ustedes hagan, se espera que se presenten indicadores de inflación, de evaluación de la moneda, paridad cambiaria, o sea, tipo de cambio versus el dólar, que es el más común, la moneda más común para hacer comparaciones. El poder adquisitivo de las personas, de la población venezolana, las políticas públicas y la tasa de desempleo. ¿Sale? Entonces, lean por ahí documentos, información sobre el caso de la hiperinflación en Venezuela. Con esto revisen estos indicadores y lo que ustedes me van a entregar a mí es un documento en Word o PDF de mínimo 1 y máximo 2 cuartillas. Recuerden que hay penalización por excederse. Máximo 2 cuartillas, sin contar la portada ni los anexos que puedan incluir, en donde venga la introducción, el desarrollo de la investigación y la conclusión personal. O sea, algo muy básico sobre el tema de Venezuela, pero sí donde ustedes puedan revisar estos indicadores macroeconómicos y me puedan dar un panorama rápido en 2 cuartillas máximo, o sea, en 2 hojas máximo, donde ustedes me puedan decir qué es lo que encontraron de estos temas de la hiperinflación en Venezuela. ¿Sale? Bien, ahora el foro de la sesión 4, estas son las preguntas que están ahí en el foro. ¿Cuál es el objetivo de la inflación para el Banco de México? Ya se los comento por ahí. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es el desempleo? ¿Qué es la deuda pública? ¿Y qué es una economía estable? Ya pueden empezar a trabajar en su proyecto final, aunque el proyecto final no se presenta esta semana, bueno, no es para presentar, no es para entregar este domingo, sino hasta el siguiente. Es importante que ya empiecen a trabajar en el proyecto final. El proyecto final es sobre el desempeño económico de México en los últimos 3 sexenios. El objetivo es que el alumno conozca y explique el desempeño económico de México a través de los años desde los indicadores macroeconómicos. Repito, igual que la ocasión anterior, no vamos a hablar de temas, no vamos a entrar en temas políticos, vamos a hablar en temas macroeconómicos, o sea, con todos estos indicadores que estamos revisando para un análisis macroeconómico, donde se pide indicadores de PIB, el PIB per cápita, la inflación, la paridad cambiaria, poder adquisitivo, políticas públicas, tasa de desempleo. ¿Qué se busca? Que el alumno conozca y explique el desempeño económico de México a través de los años, desde los indicadores macroeconómicos. Las instrucciones es realizar una investigación documental. O sea, también es una revisión de información que ustedes puedan encontrar sobre el desempeño económico de México en los últimos 3 sexenios y lo que va del actual. O sea, desde el 2000 con Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto y en este caso con Andrés Manuel. Se espera que se presente una evaluación del desempeño económico por cada sexenio, para lo cual se deben investigar indicadores de cada uno de los sexenios, como el PIB, el PIB per cápita, inflación, paridad cambiaria, poder adquisitivo, políticas públicas y tasa de desempleo. ¿Qué es lo que ustedes me van a entregar? Un documento en Word o en PDF de mínimo 4 y máximo 5 cuartillas, sin contar portada ni anexos. La introducción, el desarrollo de la investigación por sexenio y la conclusión personal sobre el desempeño económico del país en el periodo investigado. O sea, sus conclusiones. En máximo 5 cuartillas me van a presentar ustedes su proyecto final. ¿Dudas? ¿Tenemos dudas? ¿Comentarios? Hasta aquí terminamos nuestra sesión del día de hoy. Y si hay alguna duda o algún comentario, adelante, es el momento.
Todo bien, profe, todo claro. Bien. Ok, Todo bien. bueno, ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos el día de hoy. Este es el material que había preparado para presentarlo con ustedes. Entonces, bueno, pues nos vemos la próxima semana. Ahorita abrimos el foro para el foro de Classroom 4 y subo también el video para que puedan verlo ustedes si lo necesitan o sus compañeros que no se pudieron conectar. Entonces, que tengan muy buena tarde, buenas tardes, noches, ya es noche, y nos vemos la próxima semana. Éxito y quedo pendiente de cualquier duda, cualquier comentario. Nos vemos luego. Gracias, buenas noches.